la de CCC, esa entrevista la voy a hacer yo, y además en mi casa con Juanjo, a quien tuve el placer de conocerte ya hace tiempo. Y yo quería que, bueno, pues que el testimonio tuyo, pues que además no corresponde solo a la gestión de una filial en Colombia, sino a muchos más aspectos que nos han unido del trabajo que hemos hecho con vosotros. Y yo quería que toda esa experiencia pues la cuentes tú de tu propia mano, primero empezando, pues, obviamente, pues diciendo quién es Juanjo Azcárate y qué empresa es CCC. Esto comenzó precisamente a través de una de las personas que te ayuda a ti, Gonzalo. Sí, es nuestro director general. Sí, sí. Y que estaba en Madrid. Bueno, fue un encuentro que ya desde el principio ya definió lo que sucedió después. Te hablaron ya desde el año 17, más o menos. 17, sí, más o menos desde el 17. Todo a lo que nos lleva hasta hoy, que en este año CCC cumple 86 años. El año que viene casi nada. cumplirá 87. Casi nada. Y yo a CCC le he dedicado 59 años de mi vida. Muy poco también. Muy poco. La fundó tu abuelo. Sí, bueno, sí, la cofundó de alguna manera. Bueno, ya sabes la historia, pero estando ya la guerra en España en el año 37, él viaja desde París a San Sebastián, porque San Sebastián era el único sitio, le llamaban San Sestabien. Sí, sí. Estaba sí. liberado de la guerra. Estaba liberado un poco, sí. Y aquí estaba la fábrica de discos Columbia. Exacto. Y él piensa, después de la guerra, no va a haber profesores en las escuelas de idiomas. Y se le ocurrió presentarle la idea a la fábrica de discos Columbia de crear cursos de idiomas con discos. Y ahí arrancó todo. Ya arrancó. Le presentó Inurrieta, que era el dueño de la fábrica de Columbia, que crearon Columbia Languages. Le presentaron a Víctor Zavala, que estaba creando la Academia CCC, cursos comerciales por correspondencia, y entonces Academia CCC y Poliglofón CCC, y así hasta hoy. Casi en el año nada. 39. Joder. Se desarrollaron, bueno, yo he participado en muchos proyectos que tú conoces además, Sí. que puedes hablar muy bien de ellos Sí, además, porque sí. más de 360 cursos distintos. Sí. Y en un sí, viaje sí. que hicimos, tú y yo, Sí. desde Pamplona hasta San Sebastián, Sí. nos reinventaste. Sí, Eso es cuando antes cambiamos de la formación, digamos, Abierta, sí. abierta o libre a la oficial, ¿no? Me acuerdo. Pero empezamos, sin embargo, con Colombia. Eso es, nos conocimos. En el 17, cuando nos conocimos, a mí me llamaste exactamente para ayudarte en la gestión de la filial colombiana. Eso es. En Colombia, además, en un chac, Sí, inventaste un problema sí, resolví el tema del IVA que teníais, la exención del IVA que no le estabais aplicando. que no teníamos ni idea, no, además. sí, O sea, sí, ahí resolvimos el tema del IVA. empresa empiezas a Sí, trabajar eso te enganchó para los demás servicios que con luego... esa visión que lanzaste tú. sí. Fíjate tú, en Colombia, saber que una empresa que podía estar ahí desarrollando su actividad, por su actividad precisamente podía deducirse el IVA. Sí, Así que a mí me impactó muchísimo eso, aparte de esa relación que hemos tenido siempre, de tu visión de largo plazo. Es como si tuvieses un escáner. Siempre estás, digamos, mirándolo todo alrededor y encontrando oportunidades para aprovecharlas. sí. Todo lo que yo he recibido de Euroglobal y a través tuyo ha sido una cercanía inmediata. Esto de cuando quieres hablar con alguien y le dices, bueno, sí, esta semana estoy muy liado, pero a lo mejor, vamos, ya lo iré pensando. No, tú ya desde el principio tú te disparas, porque automáticamente ante un reto tú ya tienes algo, un foquito, una lucecita que se te enciende, y eso a mí me daba siempre una sensación de esperanza, de soluciones próximas, ¿no? Sí, nosotros os asesoramos en todo el proceso desde el inicio. Primero empezamos con un tema de reestructuración. Andabais, la empresa andaba un poco floja y decidimos reestructurarla. Ahí entramos de lleno a lo que es la reestructuración, a hacerla viable, pero como plan teníais la venta realmente. Entonces, la reestructuración era que si no se vendía bien, pues se pudiera continuar. Pero realmente, ¿qué es lo que os motivó a vender? Llega un punto donde nosotros éramos 5 hermanos, ahora somos 4, porque falleció Antón, al que tú conociste muy bien también, ¿no? Sí. Pero octogenarios, viendo que el futuro era algo en donde nosotros no podríamos estar, pero aquí estarían las generaciones. La cuarta generación sería la que... Pero esa cuarta generación multiplicada por los hijos, los hijos de mis hermanos. Sí, sois 5 hermanos. Crea una complejidad y una mala resolución de problemas, ¿no? Y entonces a mí me pareció que eso era imprescindible venderlo.
venderlo y encontrar a alguien que quisiera darle continuidad, ¿no? Sí, A sí, mí sí. mi deseo en este momento es, a estas alturas, es que CCC cumpla 100 años y que yo Los lo vea. cumplirá, los cumplirá. Y eso, tú iniciaste ese proceso. Me alegro. De hecho, te voy a decir una cosa, que de la cifra inicial que nosotros pensábamos que había que partir, A lo que tú se la dio. multiplicaste en la negociación que hiciste con los que iban a ser los posibles futuros compradores en México, porque te fuiste a México. Sí. En medio tuvimos que tantear también posibles compradores, fuimos a París, Sí. estuvimos tanteando aquello, luego tuvimos también con algún banco de inversión, con algunas, estuvimos ahí tanteando otras alternativas, o sea, fue el análisis, se contrataron varias consultoras para ver el tema del avalúo de la empresa, bueno, todo eso al final fue un montón de reuniones y un montón de cosas, sí. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia de hacerlo contigo? ¿Cuál? Que tú eres un emprendedor y un empresario. Y eso es una cosa absolutamente diferente a todo lo demás. Sí, Tú bueno, cuando te sitúas en un problema, lo haces con esa mente de un hombre que ha tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy complicadas, para llegar a donde has llegado. Porque has subido, has bajado, has tenido que torear por la derecha y por la izquierda. O sea, que es así. me ha tocado de todo. Entonces, quiero decir que eso a mí es un elemento diferencial que como cliente, dejando la parte de amigo, a mí me parece que eres brutalmente distinto. Te lo agradezco. ¿Cuál crees que ha podido ser un momento clave donde Grupo Global ha marcado una diferencia? Decir, oye, pues hubiera estado, como hablabas ahora, ¿no? Con una consultora, ¿qué hubiera ocurrido en lugar de estar Grupo Global si hubiera estado una consultora? Es decir, ¿tú crees que si ahora mismo volvieras al minuto 1 de la decisión de la venta de la empresa y con todo lo que conoces, contratarías otra empresa, otro tipo de empresa, contratarías, ¿qué es lo que crees que ha sido el momento? A lo largo de mi vida, aparte de CCC, yo me daba cuenta que necesitaba tener conocimientos distintos en distintas áreas, ¿no? Eso me ha llevado al tema de la comunicación, la publicidad. He entrado en otros proyectos para aprender. Y en esos proyectos siempre había alguien que sabía cómo manejar. De eso. Pero nunca he encontrado en ninguno a nadie que tenga la fuerza, la inspiración, la genialidad para descubrir estrategias incluso, como lo haces tú. O sea, el conocerte para mí, aparte de esa relación y esa amistad que ya tenemos, ha sido una diferencia absoluta en todo lo que yo he conocido alrededor de todas las personas con las que he tenido contacto, a nivel empresarial te voy a decir, ¿no? Sí. Entonces, y claro, se ha ido confirmando en todas las decisiones que hemos tenido que tomar por tu culpa en CCC. Sí. Pero esa velocidad de crecimiento y de consolidar ya, eso tiene una explicación. Y es que das. Eres un ayudante profesional. Y al dar, haces que las personas que recurren a ti, que recurrimos a ti, consigamos que nuestros proyectos florezcan, mejoran, culebreen, encuentren salidas. A los disgustos que aparecen en el día a día. Claro, es así. Así que, chico, no se puede sentir mejor. ¿Cuál sería en una sola frase, cómo definirías a Urglobal o a la empresa o la relación? Creas cercanía con el cliente y proyectas una visión estratégica que eso ayuda a ver más allá del futuro, ¿no? Okay. Y eso para mí es esencial en cualquier persona, consultoría o lo que te puedas inventar por ahí. Eso es así. Sí. Y eso es lo que me has dado. Y me sigues dando como persona. Ahí.